Hola a todos, bienvenidos a su sección Biología Celular. El día de hoy vamos a platicar acerca del transporte celular. El transporte celular es aquel que da hacia la célula, o sea que ingresa cosas a la célula o desde la célula al exterior, pero estas cosas deben de ser pequeñas como moléculas. Si queremos ingresar cosas más grandes, para eso tenemos el mecanismo de la endocitosis, del cual les platico en otro video que les dejo en la descripción. Pero hoy vamos a platicar específicamente del transporte celular. Dentro del transporte celular encontramos dos tipos, el transporte pasivo y el transporte activo. Y dentro del transporte pasivo, ¿qué es lo que necesitamos? Pues necesitamos ver qué cantidad de moléculas hay. Por ejemplo, esta es nuestra célula. La célula ya tiene algunas moléculas en el interior, pequeñas y otras más grandes. Entonces, concentrémonos ahora en las moléculas pequeñas. Bueno, pues nos vamos a fijar en una sección que sea relativamente del mismo tamaño que la célula, digamos esta sección de aquí, solamente imaginémosla porque no tiene un recubrimiento, solo es una sección. Y entonces, en esta sección, que es aproximadamente del mismo tamaño que la célula, vamos a también contar cuántas moléculas hay. Entonces, si ustedes se fijan en mi dibujo, dentro de la célula hay más moléculas que fuera de la célula, pero podría ser al revés. Entonces, en el transporte pasivo se da a favor del gradiente de concentración. Eso quiere decir a partir de donde haya más moléculas hacia donde haya menos moléculas. Entonces podría ser hacia afuera o hacia adentro de la célula, pero dependiendo de dónde esté la mayor cantidad de las moléculas. Dentro del transporte pasivo tenemos también dos tipos, la difusión simple y la difusión facilitada. Iniciamos con la difusión simple. Para la difusión simple necesitamos una membrana plasmática, membrana celular, bicapa lipídica, membrana de fosfolípidos, cualquiera de esos nombres le podamos dar a esto que está dibujado en la pantalla. Y bueno, ¿por qué bicapa lipídica? Por ejemplo, bueno, pues porque tiene dos capas. La capa está formada por muchas de estas cabecitas y colitas unidas a las que le llamamos a cada uno de ellos fosfolípido. Entonces está formado por miles de fosfolípidos. ¿Y qué les dice esa palabra? Lípidos. Nos dice que tienen o son grasitas. Eso es importante para entender qué moléculas van a poder pasar. Las moléculas que puedan pasar, pues necesitarán ser también lípidos o tal vez muy pequeñas. Pero bueno, antes de ello vamos a platicar que la membrana no nada más tiene fosfolípidos, también tiene algunas otras proteínas y estas proteínas pueden tener forma de canal, o sea, de tubito, y tal vez a través de estas proteínas también puedan pasar moléculas. Entonces, iniciemos con simplemente la porción o el área donde encontramos a los fosfolípidos. Vamos a dibujar esta de aquí. ¿Qué quedamos que tenía esta membrana lipídica de particular? Pues que era de lípidos, o sea, de grasas. Y entonces las cosas que pueden atravesarlo tienen que ser o tener alguna característica como las grasas. Estas moléculas que se parecen a las grasas son apolares. Eso quiere decir que no son polares. Si ustedes quieren saber qué significa eso de polar, también tengo otro video que se los dejaré en la descripción. Pero bueno, el chiste es que se mezclen con los lípidos, porque si no, pues no van a poder pasar. Es como cuando nosotros nos untamos un montón de grasa y luego el agua no puede atravesar esa grasa, sino que pues se acumula en la parte externa y no ingresa. Ok, otra cosa
que puede pasar son partículas que sean, pues tal vez amistosas con el agua, pero no tanto. Y lo importante es que sean muy pequeñas para que se puedan colar entre los fosfolípidos. ¿Cómo qué tipo de sustancias estamos hablando? Entre las sustancias apolares, o sea, no polares, que pueden atravesar la membrana, se encuentra el éter, como el éter de la anestesia o el oxígeno, el gas nitrógeno. Y cosas que sí son polares, pero que son muy pequeñas, por ejemplo, es el agua. El agua, por supuesto, es polar, pues es agua, se lleva con el agua. Entonces, ¿cómo es que puede pasar? Pues simplemente porque es muy pequeña. Solamente tiene un oxígeno, que es este de aquí, y apenas 2 hidrógenos. Entonces, sí le gusta el agua al agua, pero sí puede pasar porque es muy pequeña. Otra sustancia que también es polar, pero que puede pasar, es el etanol. Ese que tomamos en las cervezas o los vinos. Bueno, yo no, ustedes tampoco, pero a lo mejor conocen a alguien que sí lo haga. Entonces, por eso el alcohol hace tanto daño tan rápido, porque él solito puede pasar sin que nadie le invite a la célula. Y bueno, entonces este es el etanol, también es muy pequeño. Tenemos aquí un átomo de carbono, otro átomo de carbono. Ya llevamos 2 átomos. Luego, estos de acá son de hidrógenos, este de acá, así que 6. Y este de aquí, un oxígeno. Unos cuantos átomos. Por eso logra atravesar la membrana. Ahora, hay partículas que aunque sean muy pequeñas, incluso más pequeñas que el etanol, no pueden ingresar en la membrana. Y eso es porque son altamente lipofóbicas, o sea que para nada les gustan las grasitas. Y son partículas con carga o iones. Estos iones necesitarán de otro mecanismo para poder ingresar en la célula. Necesitarán de estas proteínas que se les llama canales de proteínas. Estas proteínas normalmente están cerradas, digamos, el tubito aquí por donde pasan las sustancias estaría cerrado. Y ante la acción de alguna hormona o alguna ligando, que digamos llegue del exterior aquí y se pegue a esta proteína, entonces el canal, o sea el huequito, se abrirá y permitirá el paso de iones como sodio, potasio, calcio o cloro. Estos, si ustedes se fijan, son pequeñitos, a veces incluso más pequeñitos que un átomo, porque son iones. Por ejemplo, los iones positivos. Pero aún así, aunque son pequeñititos, no pueden atravesar porque la carga es ampliamente lipofóbica, o sea que para nada le gustan las grasas. Ahora pasemos a la difusión facilitada. En la difusión facilitada también está a favor del gradiente de concentración, o sea, a partir de donde haya más cantidad de partículas hacia donde haya menos. Pero en este caso necesitamos otro tipo de transportador. Este transportador es una proteína. Se llama proteína acarreadora o transportador. Y entonces imaginemos que esta es la molécula. Esta molécula ya está representando algo un poco más grande que todo lo que vimos anteriormente. Entonces no va a caber por un simple canal. Lo que sucede con estas proteínas transportadoras es que al encontrar estas moléculas que son específicas para cada uno de los transportadores, pues van a cambiar su forma. Y entonces van a como abrazar a esta molécula y a permitirle el paso. Una vez que la molécula ya esté, pues, donde haya menos cantidad de moléculas, ya sea adentro de la célula o afuera de la célula, pues entonces la molécula, o más bien la proteína acarreadora, regresará a su forma original.
y estará lista para transportar una nueva molécula. Estos fueron los transportes pasivos. Ahora vamos a pasar a los transportes activos o el transporte activo. El transporte activo igual pues vamos a tener la membrana y alguna proteína, pero en este caso la proteína va a necesitar de ATP. ATP es la molécula energética de la célula. ¿Y qué tipo de moléculas necesitan energía? Por ejemplo, una que se llama la bomba de sodio y potasio. En el transporte activo no necesitamos que sea a favor del gradiente de concentración, o sea, como que vamos en contra de lo más simple y natural. Pero eso lo necesita la célula para subsistir. Entonces ha ideado un mecanismo que libra el proceso. Veamos esta imagen. En esta imagen los hexágonos anaranjados representan el sodio. Si ustedes se fijan, en el exterior, en la imagen, hay muchos sodios comparado con lo que se presenta en el interior de la imagen. Entonces, de manera normal, natural, de donde hay más sodios, deberían de pasar a donde hay menos. Eso es por química natural. Pero la célula se esfuerza para ir en contra de esa química natural. Y entonces quiere pasar estos, aunque sean poquitos sodios, al exterior de la célula en este ejemplo. Y para eso necesita esta molécula cafecita que marcamos aquí. Esta molécula se llama la bomba de sodio y potasio y necesita ATP, adenosintrifosfato, que está representada aquí, que es la molécula energética. Entonces va a unirse el ATP a esta molécula y entonces va a poder expulsar los sodios, aunque sean en contra del gradiente natural. Específicamente, esta bomba expulsa 3 sodios y luego introduce 2 potasios. Los potasios serían estas bolitas ovaladas amarillas. ¿Ok? También el potasio está ingresando, si ustedes se fijan en la imagen, en contra del gradiente de concentración. Y eso lo pudimos hacer porque recordemos que le agregamos un poco de batería o energía a esta proteína, el ATP. Hasta aquí la explicación del transporte celular. Si ustedes tienen alguna duda o inquietud, me la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Chao!